Bienvenidos a Los Heraldos Negros, el espacio donde exploraremos los desafíos y las soluciones en el mundo de la educación. En este episodio nos adentramos en un tema muy crucial que impacta a millones de estudiantes en todo el Perú, la deserción educativa. La deserción educativa no solamente es un problema individual, sino una cuestión que refleja complejas interacciones entre factores personales, sociales, culturales y económicos y políticos, a pesar de los esfuerzos por parte de las instituciones educativas y gobiernos para abordar este problema. La deserción sigue siendo un obstáculo persistente en el camino hacia la educación de equidad y calidad. Hoy explicaremos las causas de la deserción, la falta de los recursos y cómo son barreras socioeconómicas que enfrentan muchos de estudiantes. Vamos a examinar las posibles soluciones y estrategias para mitigar este problema y garantizar que todos los estudiantes tengan una oportunidad de completar sus estudios educativos. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. A todos nuestros espectadores, hoy nos encontramos aquí para discutir un tema que afecta profundamente a nuestra sociedad, la deserción educativa. Este fenómeno que lamentablemente afecta a muchas personas en nuestro país tiene diversas causas y consecuencias que merecen ser analizadas detenidamente. Para ello, contaremos con la participación de nuestra invitada que nos va a hablar acerca de su caso de deserción educativa. Señorita Fiorella, por favor, le doy el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Fiorella Jacinto Suárez. Les voy a contar un poquito de mi caso, de por cuál dejé de estudiar. En el 2018 yo acabé la secundaria con 17 años, ¿no? Y para el 2019 yo postulé, di mi examen de admisión a una universidad privada para poder estudiar la carrera de enfermería, ¿no? Postulé, ingresé, todo, pero lamentablemente para el año 2020 inició la pandemia, ya venía rumoreándose desde el 2000, eh, por así decirlo, 20, pero a inicios de año, ¿no? Que estaba el COVID, empezó en China y se estaba expandiendo por otros países, pero en marzo llegó al Perú, donde, como ustedes saben, entramos a cuarentena, muchos perdieron su trabajo, y en mi caso, yo dejé de estudiar por temas económicos y como mi papá perdió el trabajo, ya no había de dónde sustentar para poder estudiar. Además, las clases fueron postergadas y yo dije, bueno, será para a mitad de año, ¿no? Pero no pasó el tiempo, mi papá se enfermó, le dio COVID, yo tuve que salir a trabajar, a vender mascarillas, empecé a vender verduras, algo donde pueda traer comida a mi casa, ¿no? Para mis hermanitos menores, para mi papá que estaba enfermo, ¿no? Yo era el sustento de mi familia. Actualmente ya no estudio, me dediqué más a trabajar. Mi papá quedó muy mal después que le dio COVID. Estuvo internado en UCI, entonces yo tuve que seguir trabajando para él, para mis hermanos. Hoy tengo un negocio, pero ya se me dificulta mucho poder estudiar porque no me alcanza el tiempo. Además, si yo dejo de trabajar, ¿quién me va a dar ese apoyo, no? Sin apoyo así de alguien más, no lo puedo hacer porque dejaría de darles de comer a ellos para poder pagar mis estudios, ¿no? Y ese es mi caso, les quería compartir, me apena mucho que ya no pueda seguir estudiando. Muchas gracias, señorita Fiorella, por comunicarse con nosotros y compartir su caso el día de hoy. Les voy a dar a conocer al especialista Lorenzo, que nos habla acerca de la educación educativa. Bueno, la deserción educativa es un problema complejo que esta figura hace referencia a la interrupción de la trayectoria, o sea, la educación continua que tiene un estudiante, ¿no? Por ende, esta situación puede deberse a diversos factores, como problemas económicos, sociales, familiares, entre otros, ¿no? La deserción escolar es muy común, es un asunto fundamental para entender las desigualdades educativas, no solo porque da cuenta de un proceso de abandono del sistema escolar de los niños, niñas o adolescentes, sino también porque tiene un impacto en sus trayectorias futuras. Si bien la deserción alude a un hecho concreto, los factores que inciden en que esta situación se produzca son múltiples
y responden a distintas dimensiones de la vida social, por lo que la deserción escolar tiene origen o nace a partir de la mala infraestructura de los ambientes escolares, de los colegios, del mal equipamiento que tienen los mismos colegios, del pésimo trato que puede haber por parte de los personales administrativos o docentes, una mala metodología de enseñanza, docentes que no se encuentren capacitados, así también en elementos extraescolares como el nivel socioeconómico que tiene la familia, las expectativas sobre la educación, el origen étnico de los estudiantes, hasta inclusive el mismo género, puesto que en muchas regiones que son apartadas de la capital, a las mujeres, se podría decir, no les permiten este acceso a la educación con facilidad, ¿no? Por ende, también el territorio, ¿no? Puesto que esto se ve más reflejado en zonas alejadas, entre otros factores que pueden mediar su relación con la educación. De acuerdo a cómo se configuren estos elementos en las trayectorias de los estudiantes, se puede facilitar o entorpecer la permanencia o el progreso educativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pedro, por compartir su experiencia acerca de esta deserción. Le doy pase a nuestra segunda invitada, Ana Sofía, que nos va a compartir su caso, su experiencia de vida sobre el motivo de su deserción educativa. Bueno, buenas tardes con todos. Sí, bueno, mi experiencia ha sido que hace muchos años no he logrado terminar mi secundaria, ya que se me complicó un poco, como toda persona joven, a veces no tiene las cosas claras, piensa fácil, no piensa o no ve la realidad como en realidad es, ¿no? Y a veces uno comete errores. Por mi parte, tuve muy a temprana edad una familia, no pude por eso culminar mis estudios, tuve que trabajar desde muy joven y con el paso del tiempo creo que he aprendido a valorar eso y ahora creo que recién estoy pensando en estudiar, pero primero, claro, tendré que terminar mi secundaria. Estoy en planes de eso, estoy iniciando y culminando mis estudios secundarios, que eso es lo que no he terminado mi primaria, sí lo terminé. Pensaba estudiar o agarrar una carrera de enfermería, algo técnico, algo que lo que yo pueda iniciar, algo que se me haga más fácil. Muchas gracias, señorita Ana Sofía, por compartirnos su caso. Le doy pase al segundo especialista que nos va a hablar más a fondo sobre las causas y consecuencias de la deserción educativa. Gracias, Jorge, por ese pase. Bueno, la deserción educativa no solo impacta en el desarrollo personal, como podemos ver, también en las oportunidades laborales de cada individuo, sino que también generan un defecto dominó que se extiende a nivel social. A nivel individual, la falta de educación formal puede relegar a las personas a empleos mal remunerados y limitar sus posibilidades de ascenso profesional, perpetuando así el ciclo de pobreza. Además, la falta de habilidades y conocimientos adquiridos en la escuela puede dificultar la participación plena en la sociedad y la toma de decisiones informadas. A nivel social, la deserción educativa contribuye a la reproducción de la desigualdad y a privar a ciertos grupos de acceso a una educación de calidad, perpetuando así las disparidades socioeconómicas. Esto a su vez puede tener un impacto negativo en el desarrollo económico y social de una comunidad o un país a limitar el potencial de crecimiento y la innovación impulsada por una fuerza laboral educada y capacitada. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Enrique. Es muy interesante lo que usted está mencionando acerca del efecto dominó y cómo es la consecuencia acerca de la deserción educativa. Ahora le voy a pasar al último especialista que nos va a hablar acerca sobre el déficit educativo que hay en el país. Sí, bueno, para acotar a lo que ya mencionaron los especialistas, voy a ahondar un poco sobre el déficit del sistema educativo, que es lo que, por lo general, es lo que ocasiona estas consecuencias y posteriormente el déficit o la desertación de los escolares. El panorama de la educación en el Perú es preocupante. Encuestas recientes ya han revelado cifras que presentan una visión alarmante respecto a la educación en nuestro país. Desde antes de pandemia ya era evidente la necesidad de formar medidas para elevar la calidad educativa y generar más oportunidades de acceso para todas y todos. Lamentablemente, el cierre de las escuelas provocado por la COVID-19
a comparación de otros países que han mantenido las escuelas abiertas y no las han cerrado a consecuencia de esta pandemia, ha afectado en mayor medida el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, considero como déficit actuales, por ejemplo, en el sistema educativo, factores como la falta de acceso a la conectividad, la centralización de la educación en el Perú, ya que la falta de acceso a la conectividad la sufrieron más que todo las zonas rurales del país, las zonas alejadas. La proporción de los materiales educativos, como los libros, por ejemplo, servicios básicos, ya que hay algunos países, unas escuelas estatales que no cuentan incluso con servicios básicos como agua o luz. Todo esto agravó la desigualdad, ya existente incluso antes de la pandemia en la educación del Perú. Debido a la pandemia, en el año 2021, un total de 124.533 estudiantes aproximadamente dejaron de asistir a sus clases. Todo esto de acuerdo a un informe revelado por el Ministerio de Educación. Quiero agradecerles a todos los oyentes que nos han estado escuchando y que han estado hasta el último del video, a todos nuestros invitados y nuestros especialistas por compartir sus experiencias personales con nosotros. Estas historias nos ayudan a comprender mejor las diversas razones que pueden llevar a alguien a abandonar su educación. Es fundamental abordar este problema de manera integral para garantizar a todos los niños y jóvenes que tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades como se merecen. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar a Heraldos Negros.